hechos bochornosos, hechos alarmantes que se suponía correspondían a etapas superadas. El gobierno no tiene la capacidad de responder adecuadamente. Ayer, un supuesto comisionado de la policía, digo supuesto porque en la ley de policía no existe ese cargo, ni en ninguna ley existe ese cargo. Fue una figura que se inventó el presidente Luis Abinader para designar este español, apellido Vila, a quien le llaman comisionado de la policía. En el día de ayer, este señor extranjero, conjuntamente con el ministro de Interior y Policía, ofrecieron una conferencia de prensa que terminó siendo una actuación que como pareciera de un circo. En primer lugar, no estaba en esa rueda de prensa el director de la policía, que es quien está a cargo de la Policía Nacional, porque es el director. Este supuesto comisionado es una gente que han puesto ahí por decreto, de que para asesorar y eso. Pero el director de la policía es el responsable de la policía. Debía estar ahí. Pero además, debía estar ahí no para reproducir, no para servir de eco o ser parte de esas cosas que se dijeron, sino debía estar ahí principalmente para decir quiénes fueron los policías que mataron a David de los Santos. Después de esta rueda de prensa, entonces vimos unas fotos en los periódicos de que el ministro de Interior de Policía fue a la casa de los familiares de David de los Santos, en Los Alcarrizos, a darle su pésame, estas cosas. Eso son cuestiones de marketing, de relaciones públicas. Eso no es lo que se necesita en este país. Lo que se necesita es responsabilidad. Lo que se necesita es que los funcionarios actúen concretamente en cada caso y den la respuesta que tienen que dar, que no fue lo que sucedió ayer en esa conferencia de prensa, que ni siquiera se le permitió a los periodistas hacer preguntas. ¿Y para qué llaman una conferencia de prensa o una rueda de prensa, como lo quieran llamar? Y la respuesta que dieron, una respuesta casi cantinflesca, es que no iban a permitir preguntas de los periodistas porque no era una rueda de prensa, era una conferencia de prensa. Un absoluto disparate. Porque se supone que si el gobierno tiene una idea firme de resolver esta situación en la policía, tiene que tener sus asuntos claros y no tiene que estar ocultando nada ni protegiendo a nadie. ¿Por qué el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, y el supuesto comisionado, el señor Vila, español, no permitieron preguntas de la prensa? Porque hay gato entre macuto en este tema del caso que vincula al centro comercial Ágora Mall y al destacamento de Naco de la Policía Nacional. No es posible que la ciudadanía no tenga una información veraz de lo que sucedió. ¿Cómo es posible que después de tantos días, al día de hoy, no haya una información de quién es el coronel de ese destacamento, quiénes fueron los agentes que actuaron, cuál es la situación de ellos, si están bajo arresto, si el Ministerio Público ya los ha interrogado, si van a ser sometidos en cuestión de horas para conocerle medidas de coerción, cuáles son los cargos que se le van a presentar? Entonces, sencillamente se anuncia, bueno, que fueron suspendidos los agentes, pero que con eso no se resuelve nada. Esto es un hecho demasiado grave, como los otros, el de Ocoa y el de Santiago, graves también, pero este es el más reciente. Y se esperaba una reacción más correcta, más verídica, más objetiva del gobierno. Lo que vienen es con más teoría,
con más teoría, con más bla, bla, bla sobre la reforma policial. Y ese hecho concreto, que no se resuelve con una reforma policial, es un hecho concreto al que hay que darle una respuesta concreta y cabal, no cuestiones abstractas de qué vamos a hacer, que con el tiempo, porque este gobierno lleva casi 2 años. Y uno de los temas de campaña de Luis Abinader fue el tema de la reforma policial. Vamos casi por 2 años y los comisionados de la reforma, comisionados porque son los que forman parte de la comisión, no como este señor que le han dado ese título de comisionado con funciones ejecutivas, cuando es un simple asesor internacional. Pero los miembros de esa comisión, como el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, y también el comunicador, el famoso comunicador, ya el doctor Ricardo Nieves, un amigo, ¿por qué no se le escucha cuando dicen que ellos hicieron sus formulaciones ya hace un tiempo y que nada de eso se ha comenzado a implementar? Y el caso de Ricardo Nieves mencionó directamente al presidente Luis Abinader, que Luis Abinader, él dijo que suponía que no tenía ya la voluntad de impulsar esta reforma porque lo habían convencido de otra cosa o porque tenía temor de destapar una caja de Pandora en la Policía Nacional. En el caso de David de los Santos, hay que preguntar, ¿se está escondiendo algo? ¿Se está tratando de proteger a alguien poderoso, a alguien en las esferas del poder? ¿Por qué ni siquiera se sabe el nombre del coronel del destacamento Naco? ¿Por qué no se dice quiénes fueron los agentes que participaron en la masacre y homicidio de los Santos? No hay forma de que se dé una respuesta. Y eso quiere decir que el país anda muy mal, porque ¿cómo es posible que un hecho de esta naturaleza no haya una respuesta clara, contundente? Eso es lo más sencillo, porque dice, bueno, que en otros gobiernos también mataban, pero yo no recuerdo que en otros gobiernos, cuando ocurría un hecho así, en un destacamento policial, que dicho sea de paso, se ha hablado de que hay cámaras de video ahí. Y es lógico que lo sea, porque el destacamento Naco no es cualquier destacamento, está en un lugar donde ahí a quienes llevan son personas generalmente de clase media y de clase alta, por el lugar donde está ubicado. Entonces ahí lo que se ha dicho es que hay cámaras de seguridad, cámaras de video. O sea que ahora decir, no, que vamos a poner cámaras en los destacamentos, ese no es el tema, porque ahí había, pero esos videos nadie los ha visto. Ni se ha revelado que producto de lo que enseñan esos videos, hay sometimientos judiciales. Hasta este momento no hay nadie sometido a la justicia por la muerte de David de los Santos. Y es muy penoso, muy lamentable que el Departamento de Estado de los Estados Unidos sigue incluyendo a la República Dominicana como un país donde hay violaciones a los derechos humanos, mientras tenemos un presidente que a nivel internacional en el exterior se presenta como un abanderado de los derechos humanos y la democracia, y por eso mantiene una actitud hostil hacia los gobiernos de Cuba y de Nicaragua y también de Venezuela, porque supuestamente allí hay problemas de democracia, y hace una alianza para el desarrollo en democracia, como lo llamó, con Panamá y Costa Rica,
donde se entiende que son países democráticos. Entonces, mientras a nivel internacional el presidente se presenta de esa manera y sale en unos rankings mundiales con unos altísimos niveles de popularidad, eso es allá que tiene esa popularidad, porque aquí uno no ve que en el pueblo existe esa misma percepción, pero de todos modos en el exterior se percibe el presidente Luis Abinader como un gran demócrata, los Estados Unidos están muy contentos con él y todas estas cosas. Sin embargo, aquí el gobierno no es capaz de dar respuesta contundente a hechos específicos y concretos como ese, porque ahí está fácil. Si fuera un hecho ocurrido en la sombra de la noche, en un barrio, sin identificación de personas, usted puede decir que, bueno, hay que hacer una labor de investigación. Pero un hecho donde la seguridad de Ágora Mall le entregó esa persona a una patrulla de la policía, donde está identificado la patrulla de la policía que recibió a ese detenido, y está clarísimo quién es el coronel del destacamento Naco y cuáles eran los policías que estaban de turno ese día, y todavía el gobierno no es capaz de identificar a esas personas y decir cuáles son las sanciones que se le ha impuesto, y lo que vienen es con teoría y bla 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 de que reforma policial, que vamos a hacer esto, vamos a poner cámaras. No, así no vamos bien como sociedad. La sociedad tiene que despertar, reaccionar para exigir que haya un cambio de rumbo en el gobierno respecto a los derechos humanos. Hay otro